Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estáis viendo esta predicación y este estudio que voy a hacer. Me llamo Francisco García, soy el director del Ministerio Internacional para la Evangelización Go Team, del, que es de la asociación Gospel Teen Ministries, tanto en España como en cualquier sitio a nivel internacional que puedan ver esta grabación y estas enseñanzas. Es un ministerio dedicado a movilizar las iglesias para la evangelización y el alcance de nuevas almas a través de la evangelización personal y el discipulado de los nuevos creyentes. Entonces voy a transmitir hoy un tema muy interesante que es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que predicar? ¿Por qué nosotros podemos estar seguros de que vamos a predicar ese evangelio y no otro equivocado? ¿Por qué podemos tener la convicción de que nuestro evangelio es el auténtico y es distinto de aquellos falsos evangelios o aquella falsa manera de predicar el evangelio que tienen otros grupos, otras religiones? Con vuestro permiso voy a empezar con lo más importante, que es orando a Dios para que Él dé dirección, Él dé su presencia y Él edifique su iglesia por medio de estas palabras y esta enseñanza. Oremos al Señor. Padre Santo, queremos darte gracias. Te doy muchas gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por esta oportunidad que tú me has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, por este privilegio. Gracias por poder hablar sobre ese evangelio precioso que tenemos que predicar, por cuanto yo soy testigo, Señor, de tu obra maravillosa en mi vida, que me has hecho comprender, que me has hecho, Señor, llegar a esa seguridad y esa convicción y esa certeza del auténtico evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, y lo pongo todo en tus manos. Gracias. Amén. Bueno, hablando del evangelio que tenemos que predicar, el Evangelio no es tan difícil, es algo muy profundo, muy sencillo. Lo que pasa es que requiere también una respuesta por parte del ser humano. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio desde sus inicios fue sencillamente la buena noticia de que Cristo murió para salvarnos y murió por nuestros pecados en la cruz. El Evangelio es la buena noticia de que la salvación llega a tu alma, llega esa posibilidad de que la salvación está llegando a tu vida para que tú puedas ser salvo por medio de Cristo y la muerte que Él hizo en la cruz, que Él tuvo en la cruz, para conseguirte, para ganarte, para ofrecerte esa salvación conseguida completamente por Él en la cruz, de una forma gratis, completa y abierta a todo el mundo que quiera creer en Él. Dicho esto, dicho el Evangelio de esta forma, parece muy sencillo. Lo cierto es que ya de entrada pide dos cosas al ser humano. Primero, que se arrepienta. No puede Cristo salvarte si tú no te das cuenta de aquello de lo cual tiene que salvarte. Tienes que ver tus pecados. Tienes que reconocer tu vida apartada de Dios, tu vida miserable, tu vida perdida. Y una vez que reconoces esos pecados, tienes que arrepentirte, tiene que dolerte tus pecados, tienes que creer en el Evangelio, o sea, lo tienes que aceptar. No tiene que ser solamente algo que tú recibes, que tú eh, oyes, que tú conoces, que tú sabes, sino algo que te cambie tu vida. O lo que es lo mismo, el Evangelio tiene que llegar a tocar a la persona hasta el punto que él no solamente conoce el Evangelio, sabe el Evangelio, sino lo empieza a vivir y le está transformando la vida como una transformación, un cambio directo, personal, que él tiene dentro de su propia persona por medio de la acción del Espíritu Santo. Como he dicho, el Evangelio no es solo conocer, no es solo recibir, es aceptarlo de tal forma, con un arrepentimiento, que te va a transformar. ¿Por qué es importante saber exactamente cuál es el Evangelio? Porque es importante saber con toda seguridad qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida, qué es lo que estás recibiendo. Pues porque constantemente
las sectas, las religiones falsas, las organizaciones de tipo religioso, de tipo espiritual, están transformando este evangelio y lo están distorsionando. Sí, todo el mundo dice que predica el Evangelio. Podemos ver como si preguntas a cualquier iglesia que se llame cristiana o pseudo cristiana, te dice que el Evangelio lo está predicando, que no tiene ninguna duda, que también lo está predicando. Todo el mundo dice que está predicando el Evangelio y no es cierto. No es cierto porque muchas veces dejan de predicar cosas de ese Evangelio, otras veces lo distorsionan, otras veces lo que tienen son fines personales, interesados a la hora de predicar el Evangelio, y unos y otros lo que hacen es que van ocultando certezas y realidades que tienen que ver con el Evangelio y lo acaban distorsionando o lo acaban haciéndolo como algo irrelevante, infructífero, banal, y que las personas no encuentran el sentido para una conversión auténtica y no encuentran que ese evangelio pueda transformar sus vidas porque muchas religiones falsas lo están presentando de una forma espúrea, de una forma oculta, de una forma eh, cortada, de una forma sesgada y no llegan a conseguir ese nuevo nacimiento por el Espíritu Santo que tiene que ser el resultado auténtico cuando alguien escucha de verdad el Evangelio y lo recibe en su corazón. Así que voy a hablar ahora de, de estas preguntas, si es lo mismo evangelizar a un católico que a alguien que no sea católico, sino que sea de cualquier otra religión, cómo deberíamos dirigirnos a las personas a la hora de predicar el Evangelio, por qué a veces no se logra comunicar claramente el Evangelio y no somos comprendidos, qué pasa, qué ocurre cuando alguien no entiende el Evangelio y no entiende el cambio que tiene que haber, que tiene que producirse en su vida. Es importante que veamos primero unos elementos esenciales que constituyen el Evangelio para asegurarnos que lo que estamos predicando es realmente el Evangelio de una forma completa. Porque muchas veces no se predica el Evangelio de una forma completa, de una forma profunda, de una forma transformadora y de una forma con el poder del Espíritu Santo, de forma que al escuchar el Evangelio en esa persona se pueda producir una respuesta que lo transforme y que lo cambie si lo recibe. De esta forma, vamos a ver unos cuantos conceptos claves, 6 conceptos claves fundamentales para entender cómo están las personas antes de escuchar el Evangelio y entender la dificultad que tienen las personas a la hora de recibir el Evangelio, porque hay estos conceptos claves que están impidiendo que la persona escuche y que comprenda el Evangelio y están alejándolo de Dios y están predisponiendo a esta persona a que rechace el Evangelio ya antes de haberlo oído. Son 6 conceptos claves. Vamos a hablar del concepto de Dios. ¿Cómo es el concepto de Dios? ¿Qué idea tiene de Dios aquel que no ha recibido a Cristo? Aquel que no conoce a Dios, ¿qué idea tiene en su desconocimiento de Dios, en su mente? Vamos a hablar también de la naturaleza humana. O sea, ¿cómo es la naturaleza humana? ¿Cómo es el ser humano sin conocer a Dios? El ser humano, antes de conocer a Dios, es criatura de Dios. Solo puede ser hijo de Dios a través del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, que esa persona tiene que cambiar completamente su interior por la obra, por la acción del Espíritu Santo, que lo va a transformar. Entonces, ¿cómo es la naturaleza del hombre antes de escuchar el Evangelio? ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué está predispuesto a rechazarlo? Vamos a hablar también, en tercer lugar, de las falsas religiones. Este mundo está lleno de falsas religiones, falsas espiritualidades, falsos conceptos, todos hablando de Dios, de espiritualidad, de cosas etéreas, de divinidades, de cosas eternas, de aspectos trascendentales,
y sin embargo no están predicando el Evangelio y no te están acercando a Cristo, que es el Hijo de Dios, que es la manifestación de Dios, la única forma que tenemos para conocer a Dios. Y entonces hay muchas falsas religiones, hay muchas entidades, organizaciones espirituales, pseudo cristianas, que están haciendo que la persona no pueda entender a Dios y que la persona no pueda comprender lo que es las cosas de Dios. Vamos también a hablar de Cristo, la persona, la figura histórica de Jesucristo. ¿Por qué podemos tener la seguridad, la convicción de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es histórico, que Cristo dijo la verdad, que Cristo nació en un momento de la historia para que nadie se confunda y a partir de ahí empieza la iglesia de aquellos que son salvos después de Pentecostés por medio de Jesucristo? Y vamos a hablar de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es también la fe que no es auténtica? Hay muchos tipos de fe que no salvan. Hay muchos tipos de creencias, de confiar en las cosas de Dios que no están salvando a las personas. Vamos a hablar lo que es la fe que no da salvación, sino que da otras cosas, y la fe auténtica que producirá la salvación por medio de Jesucristo como algo auténtico, como algo que está transformando tu vida de una forma completa por la obra del Espíritu Santo. Esto se ha trabajado ya en muchos libros, hay constantemente libros cristianos en donde podéis sacar más información, donde yo también he visto mucha información. Por ejemplo, son métodos del pastor James Kennedy, las cuatro leyes espirituales, materiales desarrollados por el Ministerio Internacional Navegantes y también libros, estos conceptos que encontramos expuestos en la obra de Greg Gilbert llamada ¿Qué es el Evangelio? Dicho esto, vamos a empezar por lo que sería el concepto de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué idea tienen de Dios las personas no creyentes, aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo? ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién es la persona, la figura de Dios para tu vida? Vamos a hablar quién es Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, a partir de aquí vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios, porque yo siempre digo que todo aquel que habla, todas las cosas, los mensajes, todo lo que dice alguien que viene en el nombre de Dios, como yo sería, tiene que estar absolutamente basado en la palabra de Dios, basado en la Santa Biblia. Y todo lo que tiene que decir tiene que estar no solo basado, sino puesto a prueba que esa persona está siguiendo con toda fidelidad las Escrituras. Porque si no fuera así, puedes caer y esta persona puede haber caído en un error y en un engaño. Si no sigue la palabra de Dios, cualquiera que hable de él puede estar engañándote, porque no te dice lo que Dios ha dicho en su palabra, que es la Biblia, sino que te está diciendo cosas de sí mismo. Así que, para que no sea así conmigo, vamos a empezar con el concepto de Dios, como él enseña en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5. En el Nuevo Testamento, vamos a la carta a Timoteo, Evangelios, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y llegamos a la primera carta a Timoteo y vemos el capítulo 2, versículo 4 y 5 que dice así, el cual dice, bueno, capítulo 2, versículo 3 dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que Dios es bueno y es agradable y Él quiere la salvación de todos los hombres. El primer deseo fundamental de Dios para absolutamente todos los hombres es desear que sean salvos, desear que el ser humano tenga un encuentro con Él. Lo que Dios quiere es que tengas esa relación con Él, no solo después de la muerte, con lo que sería el cielo, lo que es el paraíso, sino ya en esta tierra. Tú, quien quiera que me está oyendo, quien quiera que me está mirando en este momento, te puedo asegurar que Dios quiere que lo encuentres. El problema es que el ser humano
antes de conocer a Dios está apartado, está ciego, es esclavo y está como separado de Dios y por su propia naturaleza no tiene capacidad de conocer a Dios. Y la buena noticia para empezar es que Dios es bueno y quiere que lo conozcas. Desde el inicio de la historia de la humanidad, Dios ha hecho todo absolutamente para que tú lo conozcas. La primera manifestación de Dios es la creación. La creación necesita obligatoriamente un diseño inteligente para que sea creada de esta forma. Toda la creación ha sido, como su nombre propio indica, creada y necesitó que alguien por detrás la creara las leyes, la armonía, la perfección, para ver todo lo que hoy podemos ver. Esa es una primera manifestación de Dios. A través de esa creación, el ser humano históricamente se pregunta y dice, tiene que haber un creador detrás de todo esto. Tiene que haber alguien que haya puesto las leyes, toda la armonía, toda esa perfección, todo como todo está conjugándose de una forma maravillosa, sublime, porque hay un creador detrás de todo esto. Esa es una primera revelación de Dios, esa creación que te está diciendo, yo he creado esto, yo te he creado a ti. Yo te he creado a ti como una imagen y semejanza mía, con una conciencia y un poder para hacer el bien, o para hacer el mal con una libertad que Dios nos ha dado. En esa primera revelación de Dios y en este versículo de 1 Timoteo, capítulo 2 versículo 4 está expresando su deseo. De forma general, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primero, se dio a conocer por una creación y la mayor revelación que Dios ha dado al ser humano es por medio de la Escritura, la revelación de Dios, la Biblia. La Biblia que fue escrita entre 1400 y 1700 años, son más de 40 autores en distintos continentes, son 66 libros, en donde Dios se ha dado a conocer de una forma extraordinaria al ser humano como su propósito, su deseo es salvarle. Desde Génesis capítulo, los primeros capítulos que vemos la caída del hombre por desobedecer a Dios, enseguida Dios tiene cuidado del hombre, enseguida Dios le promete al hombre que va a salvarlo, que no va a dejarlo caído, que no quiere Dios que el hombre siga en su pecado. Dios no quiere que el hombre esté arruinado y apartado de Dios en su pecado. Él se ha preocupado de salvar al ser humano y ha dado una revelación. Él lo que ha hecho en la Biblia es explicar, es desarrollar el mayor deseo que Dios tiene, que es redimir, salvar al género humano, para que cuando muera, bueno, no solo al morir, sino en esta vida ya tenga esa relación, esa comunión con Dios, de forma que cuando muera y haya un juicio final, pueda irse eternamente al reino de los cielos, al paraíso, a vivir con gozo, con gloria, con felicidad, eternamente en el cielo con Él. Todo el deseo de Dios en la historia ha sido salvar al género humano por medio de muchas revelaciones, por medio de muchas manifestaciones, pero por encima de todo, por su palabra, que es la Biblia, y ese desarrollo de la revelación de Dios al hombre. Y la culminación de la salvación de Dios al hombre es el haber enviado hace 2000 años a su Hijo Jesucristo para dar a conocer de una forma personal la voluntad de Dios, el deseo de Dios con el hombre, la explicación de Dios con el hombre y la culminación de todo es salvarlo muriendo en una cruz para redimirlo y para perdonarle todos sus pecados. Esa es la mayor culminación del deseo de Dios para que el hombre sea salvo. Entonces, como estaba hablando, vamos a hablar del concepto que Dios tiene, que el hombre tiene de Dios. El hombre, Dios, como ya hemos dicho, es bueno y amoroso. Hemos explicado que Él desea completamente que el ser humano tenga un encuentro directo con su Creador, por cuanto está alejado de Dios, por cuanto está separado de Dios. Y todo eso le priva del gozo de tener una relación personal con Dios.
como no tiene esa comunión íntima, no puede comprender quién es Dios y tampoco puede conocer adecuadamente quién es Dios hasta que no tenga un encuentro personal con Él, que se llama un nuevo nacimiento, un cambio que el Espíritu Santo va a producir en Él, una regeneración espiritual en donde Él empieza a tener otra vez a volver a relacionarse con su Creador, con su Salvador, con el Padre que era suyo y que quiere que vivamos como hijos amorosos que Él nos tiene. ¿Qué le ocurre? Pues que como el hombre está separado de Dios, tiene lo que se llama un entendimiento oscurecido. Tiene un entendimiento de las cosas de Dios influido por su propio interior. O sea, no entiende a Dios. De ahí todas las falsas religiones, todas las mitologías, todas las mitologías de politeístas son el deseo del hombre de conocer a Dios sin poder. ¿Qué es lo que hace el hombre entonces? Se inventa sus dioses. Ahí tenemos a Zeus, tenemos a Diana, tenemos tantas, es un politeísmo increíble lo que ha habido a lo largo de la historia, en donde todas las religiones son el deseo del hombre conocer a Dios y al mismo tiempo su terrible incapacidad. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Ha proyectado su imagen de Dios. Cuando nosotros estudiamos la mitología griega, por ejemplo, que luego la cogen los romanos, es increíble cómo las debilidades humanas son proyectadas en aquellos diosecillos que forman las mitologías griegas y romanas. ¿Por qué? Porque el hombre no puede conocer a Dios por sí mismo si no está regenerado por el Espíritu Santo. Y la única opción que tiene es la proyección hacia un Dios inventado por él mismo, inventado por él mismo. Y ahí salen las religiones. Todos sabemos, es súper interesante porque todo esto lo he estudiado y he hablado del tema, cuán errados son los conceptos de Dios que tienen este politeísmo y estas religiones falsas. No solamente tienen conceptos errados, sino que lo que hacen es que proyectan las debilidades humanas, los caprichos humanos de las familias, de las sociedades, de los sentimientos humanos en estos dioses. Podemos verlo tanto en la religión, por ejemplo, egipcia, cuando tienen problemas, los dioses tienen problemas entre los hermanos, hay celos, y se ve muchísimo en la mitología, por ejemplo, griega, que luego cogieron los romanos, donde son dioses irascibles, son dioses airados, son dioses que le cortan la cabeza a otro dios más pequeño por ira, por envidias, y la cabeza sale por otro lado, y luego es una proyección de todos los sentimientos débiles que tenemos humanos en las cosas de Dios y ahí surgen estas divinidades politeístas y realmente todas las religiones que no han sido tocadas directamente por Dios. Surgen del deseo del hombre de proyectar su idea de Dios en la religión y que dicen que así se le puede conocer. Pero al final todo es un fracaso, no es de Dios en absoluto, sino que viene completamente por esa proyección del hombre de su interior equivocado, errado, falso, hacia la idea de Dios. De esta forma, en el pasado, muchas ideas de Dios fueron como un ser, fueron ideas de Dios, fueron como un ser distorsionado, cruel, inmisericordia, distante. Es interesante porque la idea muchas veces del hombre que no conoce a Dios es que Dios no sabe ni dónde está y que lo primero que le hacen es que le piden explicaciones sobre el mal del mundo. Para ellos Dios es un ser distante, es un ser que no pueden llegar a comprender, es un ser inexplicable, es un ser cruel muchas veces, es un ser, esta es la figura de Dios para aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo, que no conocen el amor de Dios, solo tienen ese deseo de que Dios exista, pero al mismo tiempo no han tenido un encuentro personal con Él. Para ellos es un Dios inexplicable, es un Dios distante. Y otras veces la idea que tienen de Dios, aquel que no lo conoce, es como un Dios ingenuo. Es como un Dios que yo puedo hacer lo que quiera, que este Dios es fácil de engañar, como se decía en la antigüedad. Es un Dios, otros decían que es un Dios que se desentiende del ser humano. Es un Dios que vive su vida y ha dejado a los humanos
muy lejos de la realidad, pero para ellos es un Dios tan inexplicable que dicen, bueno, Dios está allí, pero el ser humano no hay quien lo corrija, no tiene ningún deseo de conocer ni de darse a conocer al ser humano. Son ideas de un Dios como alguien que no tiene poder, que no tiene deseo para intervenir en la vida del hombre. Y muchas veces también, a lo largo de la historia, tienen la idea de un Dios que que está castigando constantemente a quienes no le siguen. Hay que tener cuidado porque las falsas religiones siempre meten la idea de un Dios que te castiga si no cumples con lo que Él quiere, muy lejos del Dios de amor y un Dios que cuando tienes un encuentro con Él. Pero esto lo aprovechan las religiones por medio de amenazas. Meten miedo a las personas, diciendo, si no cumples esto que yo te digo, como aquel que Dios te habla, te va a ocurrir lo otro. Eso está basado en una amenaza de las cosas de Dios para, claro, tienen un fin, es que si no hacen lo que a ellos les conviene, entonces te amenazan de esta forma. Todo esto enseñan las falsas religiones. Otras veces aparecen las religiones que no creen en Dios como Dios creador, sino que más bien creen en la criatura, como dice la palabra, adoran a las criaturas, al hecho creado en lugar del creador de todas las cosas. Aquí aparecen religiones que son de tipo que creen en la naturaleza, panteísta, que Dios es todo, Dios está en los árboles, tienes que adorar árboles, antes se adoraba al sol. En otras religiones, es un Dios que no llega a entender que Dios es un Dios por encima de todo, que ha creado todas las cosas, de tal forma que como cuando le preguntó Moisés, que le preguntó a Dios, ¿tú quién eres? Para que yo le diga a Faraón, ¿quién eres? Y él dice, yo soy el que soy, le respondió Dios. Y esto significa que Dios es el único Dios auténtico, que tiene la esencia de ser y que a los demás lo que Dios ha hecho ha sido darles la capacidad de ser, porque el que realmente es y da vida y da la esencia de ser a todas las cosas es el Dios único, glorioso, por encima de todas las cosas que han sido hechas y creadas por Él. Como digo, a lo largo de la historia, las falsas religiones lo que hacen es que juegan con la idea de Dios, ofreciendo soluciones vacías llenas de promesas inciertas y recompensas que luego no se cumplen. Hay que tener mucho cuidado con las falsas religiones. Acaban esclavizando y acaban alienando al ser humano. Por eso te digo a ti seriamente, si no tienes un encuentro personal con Cristo, si tu Dios solo acaba de salir de ti mismo o no deja de ser una enseñanza por medio de gurús, de mentirosos, de personas que no te están hablando de la palabra de Dios, sino que es lo que sale de ellos, cuidado porque te van a manipular y a esclavizar. El Dios único por encima de todas las cosas no te va a manipular, no te va a esclavizar, sino que te va a liberar por medio de la persona de Jesucristo. Por eso necesitas obligatoriamente, como voy yo a ir enseñando, un encuentro personal con Cristo, el único Salvador. Como Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y es el único que te va a liberar, que te va a salvar y te va a sacar de los peligros de las falsas religiones y los falsos profetas que esclavizan al final a las personas según sus necesidades, según sus deseos o sus intereses. Por eso lo que a lo largo de la historia lo que hacen las falsas religiones es que juegan con las pobres personas que necesitan conocer a Dios, ofreciendo esas soluciones vacías o recompensas que luego nunca se van a cumplir. Entonces les van a llevar a estas personas a someterse a muchos sacrificios interminables. Es terrible porque hablando de religiones, todas quieren lo mismo y es la esclavitud del ser humano. ¿Cuánto me duele a mí? Prefiero no decir nombre, de estas religiones que no se basan en la palabra de Dios, sino que se basan en ellos mismos. ¿Hasta dónde pueden llegar a esclavizar al ser humano? ¿Hasta dónde lo pueden humillar? ¿Hasta dónde lo pueden controlar completamente? Da dolor ver cómo el ser humano con su ingenuidad, con su deseo de conocer a Dios, están buscando por medio de sacrificios satisfacer cosas que son puras invenciones de los hombres y están buscando un alivio que nunca les llega porque no han tenido un encuentro personal con el único Dios verdadero.
sino que han sido manipulados y y llevados por un Dios que se han inventado personas que, como dice Jesucristo, son ladrones y salteadores, porque nunca han muerto y nunca te han llevado a una salvación por medio de Jesucristo como tu único Dios y tu único Señor, sino que se inventaron las cosas de ellos mismos para esclavizarte y someterte. Por otro lado, algunas corrientes religiosas enseñan a un Dios totalmente benevolente. Esto es interesante porque no todas te presentan a un Dios que, que está dispuesto a castigarte, como he dicho, un Dios cruel, un Dios que te amenaza. No, hay religiones que es justo lo contrario. Te presentan la idea de Dios como una figura paternal que perdona incondicionalmente a cualquier persona, hagas lo que hagas, y no exige justicia ni restitución, ni habrá un castigo, ni habrá un infierno. Más o menos un Dios de bata y zapatillas que solo sabe sonreír y decir te amo. Hay que tener mucho cuidado porque Dios no es así. De Dios nadie se ríe. Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto, es un Dios completamente ecuánime, pero como Él dice, de ninguna forma tendrá por inocente al culpable. Vamos a seguir hablando porque es muy importante tener un encuentro personal con Cristo para conocer al auténtico Dios, pero muchas personas y muchas religiones están equivocando a las personas. Esta, como estoy diciendo, es una religión que enseña que Dios no exige justicia ni rectitud, sino que no importan nuestras acciones, que al final no hay que rendir cuentas, puedes hacer lo que quieras. Enseñan que hay una salvación universal, que toda persona se salva, que toda persona va al cielo, que no importa lo que tú hagas, que un Dios será un Dios bonachón, que independientemente de tu comportamiento, al final te dejará entrar en el cielo. Es una gran equivocación, porque Dios es justo y Dios completamente va a exigir castigo a todo aquel que no se ha sometido a Él y todo aquel que ha infringido cualquiera de los mandamientos que Él dio, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y en las distintas manifestaciones que tiene estos dos mandamientos fundamentales. Luego también hay que hablar de algo fundamental, que es, en contraste con todo esto, vemos como en la actualidad hay lo que se llama yo llamaría una secularización atea. Es muy interesante porque no nos engañemos. En el siglo XXI que estamos viviendo, muchas religiones ya no tienen el poder falso que tenían y la enseñanza falsa que tenían en el pasado. No, ha habido como un cambio también. Esto ocurre en España y a nivel mundial con un tipo de religión que se llama secularización atea. Es un tipo de ateísmo, agnosticismo, también de nueva era, de tipo espiritual, de tipo esotérico, que es, no nos engañemos, otro tipo de religión igual, porque has de someter al ser humano, quizá no hablan de Dios, pero hablan de espiritualidades a las cuales de igual forma tendrás que someterte, tendrás que rendir pleitesía, temor, tendrás que entregarte, tendrás que creer, pero aunque no llamen Dios, porque no se quieren identificar con una religión, están metiendo de la misma forma muchos dioses y muchos planteamientos espirituales. Además, hacen algo y es que predisponen a la persona a creer en Cristo, en su palabra y a un único Dios verdadero. Hablan de que todo es relativo, de que da igual lo que hagas, de que no se puede estar cierto de nada, con lo cual lo cierto es que se contradice en sí mismo, porque si tú no puedes estar cierto de nada, ¿para qué me estás hablando? Habría que decirles. Si tú dices que todo es relativo, tu propia afirmación te está desautorizando. ¿Cómo yo voy a creer en alguien que dice hoy que una cosa y mañana que es otra y que el tercer día ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario porque todo es relativo? Eso desde luego para mí como creyente no tiene ninguna fuerza ni ningún peso para que yo pudiera creer en él, porque de entrada ya te está engañando, diciendo que todo es relativo, pero cree lo que yo te digo. Entonces, lo cierto de todas formas es que todo esto está llevando, fomentando a un profundo rechazo y una hostilidad hacia el concepto de Dios. Y como dice Cristo, yo soy la verdad. Cristo nunca habló de cosas relativas, dijo, no os quiero engañar.
Yo no os puedo decir que la verdad es relativa. Yo no os puedo decir que da igual lo que hagáis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que no me siga a mí, luego verá como mis palabras le van a juzgar el último día, sencillamente porque eran la verdad y no son cosas abstractas ni relativas ni contradictorias, sino completa y totalmente la verdad. Como él dijo una vez, cuando fue a una fiesta, se puso delante de todos y empezó a decir, sabed que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios Padre si no es por medio de Jesucristo. ¿Por qué lo dijo tan claramente? Para no dar lugar a equívocos y a errores. Lo tuvo que decir tan claramente, afirmar de una forma tan rotunda, para que nadie se diera lugar a engaño y que nadie le pueda decir por qué no fuiste tan claro, por qué no fuiste tan rotundo diciéndolo. Eh, lo cierto es que, como decía, hay ahora corrientes ateístas, agnosticistas, que están arraigadas en el orgullo intelectual y una fe también ciega que solo se basa en la ciencia. Yo me río aquí porque anda que no hay que tener fe en aquellos que te hablan de la ciencia. Ellos dicen que, es gracioso, porque dicen que la fe muchas veces no se puede creer, pero yo me río porque los primeros que tienen muchísima fe son ellos en aquellos que le explican de la ciencia. Y muchas veces les dices, a ver, demuéstrame con evidencia, demuéstrame por qué crees lo que estás creyendo, demuéstramelo y demuéstrame que no has tenido fe en aquellas personas que te dicen creer eso. Y realmente hay que tener más fe para no creer en Dios. Hay que tener muchísima fe para confiar en otras personas que en lugar de creer en Dios y creer lo que Él ha dicho en su palabra. De esta forma, afirman que la naturaleza material es todo lo que existe y que el universo no tiene ningún otro origen que el azar, con esta gran equivocación que ellos tienen y que ellos presentan. Es para mí absurdo completamente pensar que la naturaleza material es todo lo que existe, sencillamente porque todo necesitó ser creado, porque de la nada no sale nada y porque es imposible que todo esto que vemos haya salido por el azar, porque el azar y la casualidad lo único que produce es el caos. Ahora, es una pena, es una verdadera pena, porque aquel que crea este tipo de cosmovisión, aquel que crea que todo esto sale del azar y de la casualidad y que el materialismo es lo único que existe, el sentido de su vida se va a reducir a una búsqueda ciega de placer y a negar cualquier propósito de lo trascendental. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, en esta sociedad que estamos, hay interés para que tú lo único que quieras es el placer y el hedonismo. ¿Por qué? Para que compres, para que te sometas a una sociedad que te va a ir esclavizando por medio de fomentar en ti el tener en lugar del ser. Entonces te vas a llenar de deudas, te vas a llenar de cosas, vas a buscar solamente el placer, que al mismo tiempo es lo que te va a ir esclavizando. Y es terrible, porque si tú crees en esta cosmovisión materialista, no vas a tener sentido en tu vida. Hay miles de personas, si podéis ver, hoy, bueno, lo he investigado, más de 10 personas se están suicidando cada día solamente en España. ¿Por qué? Porque no hay sentido de la vida si tú no encuentras un sentido de la vida en Dios. Si tú no tienes un encuentro personal con Dios, tu vida no tiene más sentido que algo que se te está escapando de las manos y no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas. Todo aquel que no crea en Dios, todo aquel que no haya tenido un encuentro en un Dios con toda y completa seguridad, en un Dios que le transforma, en un Dios que le da firmeza a su vida, en un Dios que le da sentido, carece de cualquier propósito trascendental. Y por eso su vida se ve abocada a un nihilismo, a un vacío y a un sinsentido y a una desesperación de su vida. Y por eso es por lo que muchos se están suicidando, porque no han conocido a Dios, porque Dios no tiene sentido en su vida, porque su vida es tan hedonista, tan materialista, tan solamente lo que ven, que cuando eso les falla, cuando quieren pensar en algo más trascendente, se dan cuenta de la enorme equivocación que tienen
y se abocan a un suicidio y a un sinsentido completo con esa enorme falta de esperanza que se encuentra. Si tú me estás escuchando en este momento, quien quiera que seas, te ruego en el nombre de Dios, no sigas así. No sigas así. Hay una cosmovisión materialista, hay una cosmovisión que se basa en una idea agnóstica, en una idea de la ciencia que está dejando sin sentido y sin esperanza completamente a las personas porque no está basada en Dios, que es el único que te puede dar sentido a tu vida. Dios es tu creador, Dios es tu salvador, Dios es el que te explica, Dios es el que te enseña, Dios es el que te cuida, Dios es el que te guía, porque Él es tu creador. Y si no tienes un encuentro con tu creador, no has tenido a nadie en tu vida. Y por eso muchos se están suicidando y matando actualmente, por haber seguido una cosmovisión atea, una cosmovisión hedonista, agnóstica, que les ha dejado completamente sin esperanza en esta vida. Vamos a hablar sobre otra segunda parte que habla de que Dios es amor, pero también es un Dios justo que nos ofrece su perdón. Dios es completamente amor a las personas, a nosotros Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios nos ofrece completamente su perdón. Totalmente nos ofrece su perdón. Vamos a ver, el tema es que hay que equilibrar la idea del amor de Dios con la idea de justicia de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre está apartado de Dios, está engañado, tiene una mente oscurecida y hay que entender todo. Que Dios es amor, que Dios quiere que te salves, pero al mismo tiempo, como voy a ir explicando, Dios es un Dios justo y nos está ofreciendo su perdón de por medio, como voy a enseñar, del Evangelio. Vamos a ver, ni aquel que cree que Dios es un Dios terrible, un Dios justiciero, un Dios cruel, un Dios alejado del hombre lleva razón, ese está equivocado porque no conoce a un Dios auténtico, sino que es un Dios falso, proyectado por su propia forma de ser. El hombre es que no puede conocer a Dios por sí mismo, entonces proyecta su idea de Dios o la proyectan los demás. Y tampoco puede creer que Dios es un Dios solamente de amor, un Dios bonachón, un Dios terrible, que está, no, perdón, bonachón, un Dios, yo diría, un poco memo, un poco simple, que tú puedes hacer lo que quieras y entonces Dios nunca te castiga. Ni una idea de un Dios terrible, ni una idea de un Dios bonachón y simple, que es incapaz de castigar, sino que solo sabe sonreír y decir te amo, ni es correcta la idea del primer Dios, ni la idea correcta tampoco de un Dios bonachón que solo sabe sonreír. Entonces, lo primero que ha hecho Dios con el hombre, y esto es muy importante, es crearlo a su imagen y semejanza. Y lo ha creado con conciencia y con libertad. ¿Qué significa esto? Que el hombre es capaz de elegir entre el bien y el mal. Y esto es muy importante, porque nuestra vida es como un libro, en donde cada día vamos escribiendo las páginas del libro de nuestra vida, en donde constantemente hemos ido eligiendo entre el bien y el mal. Pero hay de nosotros, porque la tendencia del ser humano es elegir al egoísmo y al mal. Ese es el problema. Primero estamos rodeados de presiones para elegir el mal, porque en esta vida hay mucho mal que nos empuja y nos arrastra hacia el mal. Y nosotros en esta vida tenemos que elegir entre el bien y el mal, pero ya hay presiones para elegir el mal. Está nuestro egoísmo, están las presiones de los demás para elegir el mal. Podemos hablar de mentir, podemos hablar de robar, podemos hablar de... Es que somos tan imperfectos el ser humano que nuestra tendencia es, desgraciadamente, elegir el mal. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que nos tenemos que esforzar. Ojo, que también ocurre muchas veces que se elige el bien, que se elige la generosidad, que se elige el bien por encima de nosotros, pero casi casi que no sería nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, por nuestra propia esencia, es egoísta. Sin embargo, Dios nos da esta capacidad entre el bien y el mal, en esta conciencia,
Ahora, nos ha dicho algo claramente, que después de la muerte nos aguarda un juicio definitivo e inevitable. Nuestra vida es igual, igual, igual que un libro. Ese libro lo estamos formando con esas páginas cada día según lo que hacemos, según lo que decimos, según lo que pensamos, según lo que decidimos, según lo que las decisiones, según lo que estamos viendo, oyendo, todo se queda como escrito en las páginas de nuestro libro, como aquel que tiene un móvil que se le va quedando todo, donde vive, donde está un ordenador. Vamos haciendo la memoria de nuestra vida constantemente, que se queda reflejado, se queda grabado y escrito. ¿Para qué? Para luego dar cuentas después de nuestra muerte ante Dios que nos estaba esperando y era el juez universal y nos había dado una conciencia capaz de elegir entre el bien y el mal. Ese es el juicio final. El juicio final seremos los hombres desnudos con nuestra vida delante de Dios, en donde Dios te dirá, ahora es el momento en donde me vas a dar cuentas. Mira cómo eres, mira tu vida, tantas cosas buenas que hiciste mal, todos los pensamientos que tuviste, todos los pecados de omisión. Esto es terrible. Aquello que podías haber hecho y no hiciste, aquello que tú elegiste apartarte o tuviste una mala elección, una mala intención, todo se va a quedar reflejado en nuestra vida, que se queda como un juicio delante de Dios. Como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para el hombre y es muy importante que Dios lo ha establecido así. Dios lo ha determinado, Dios lo ha arreglado, Dios lo ha hecho de esta forma. Va a vivir una sola vez. Esto significa que no existe reencarnación. Tu vida es esta. Vivirás 90, 80, 70, 100, 120 años, lo que vivas. Una sola vez vamos a vivir y nuestra vida va a estar como un libro escribiéndose cada día las hojas de este libro para que luego, después, demos cuenta a Dios como un libro por todo lo que hemos hecho. Habrá un juicio final. Ese juicio que en el fondo todos estábamos deseando que ocurriera. Un juicio final en donde todas las personas van a rendir cuentas delante de Dios, desde el más terrible y mortal pecador hasta la persona benévola, hasta la persona de alguna forma que no quisiera hacer mal, hasta aquella persona que de alguna forma siempre se planteara si puede hacer algún tipo de bien, hasta la persona que quizás no haya violado en su vida. Todas las personas van a dar cuentas a un juicio delante de Dios y el juicio será ecuánime. Dios mandará al cielo o al infierno, depende de que una persona haya creído en Cristo o no, y va a tener su justa recompensa según sus obras, según sus pensamientos, según sus actos, según sus intenciones, según todo lo que haya hecho en esta vida. Y esa recompensa o ese castigo va a ser de la misma manera gradual según lo que hayas hecho. Lo dice claramente Jesucristo, hay castigos que serán mayores y castigos que serán menores. Hay recompensas que serán mayores, recompensas menores, porque nuestro Dios será un Dios justo hasta lo más pequeño que pueda haber de nuestra vida. Sea un Dios completamente justo, parcial y imparcial, perdón, y ecuánime sobre la vida de los hombres. Lo cierto es que él dice acerca de nuestro pecado en Salmo número 7, versículo 11, que él está airado con el impío todos los días. ¿Qué significa eso? Que Dios cada día con aquel que hace pecado está enfadado. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es que te aparta de Dios y te hace merecedor de justicia de Dios para condenarte. Ay de aquel que haga cualquier pecado en el día. Ay de aquel. ¿Por qué? Porque Dios aumenta su cólera, su enfado, su castigo sobre ti, pendiente sobre tu cabeza para el día del juicio final. Dios tiene paciencia, como dice el apóstol, para que todo el mundo se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Pero hay de aquel
que haga cualquier mínimo pecado, porque va a ser castigado delante de Dios en el juicio universal y a veces también en esta vida. Y digo a veces, porque si bien hay un castigo de Dios y un castigo de los hombres en esta vida, no se va a poder ni comparar con el castigo universal, completo y total que Dios va a tener sobre aquellos que hayan pecado. Entonces, la justicia divina es absoluta. Cualquier transgresión será castigada con total imparcialidad, pues él dice claramente en muchos sitios de su palabra, la palabra de Dios, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, como dice en Números capítulo 14, versículo 18. Él dice que el que es culpable, que jamás crea ni la persona ni la sociedad que se va a librar del castigo de Dios. Lo que ocurre es que Dios tiene paciencia, porque esta vida es rápida, pasa muy deprisa y Dios lo que quiere es que antes de que te encuentres con el juicio de Dios puedas arrepentirte de todos tus pecados y no terminar en el castigo eterno del infierno por lo que has hecho. El castigo de Dios, las recompensas están preparadas para toda la humanidad. Y si tú tienes un solo pecado, por pequeño que sea, eso te coloca en deuda con la totalidad de la ley, como dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Voy a leer en Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice claramente en la carta a Santiago, vamos a ir al Nuevo Testamento, porque quiero leer también no solamente el versículo 10, sino lo que dice Santiago capítulo 2. Dice así su palabra. Capítulo 10 y el 11 dice el apóstol, dice Santiago, eh, dice en su epístola universal. Él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Vamos a ver el capítulo 2, dice así, versículo 10 y 11, dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El problema que tiene el ser humano es que tiene que cumplir o todos los mandamientos para salvarse, o si no, no puede salvarse. Claro, es normal, porque en el cielo solo puede entrar todo lo santo, lo justo y lo perfecto. Si no entra todo lo que es santo, justo, puro y perfecto, por muy pequeña que sea la mancha que tengas, te hace incapaz, te desecha, totalmente te inhabilita para entrar al cielo. Esto es muy serio porque en el juicio de Dios no va a decir, bueno, solo tienes un pecado, puedes entrar. No, porque Dios es un Dios justo, es como un juez. Si has hecho como un juez, si tú estás con tu esposa 50 años y siempre te has portado bien, pero una noche le das 5 puñaladas, no le puedes decir al juez, mire usted, señor juez, yo estuve toda mi vida bien con mi esposa y hombre, por favor, porque una noche le dé 5 puñaladas, no me va usted a condenar. Y el juez dice, pues sí te condeno, porque es bien, está bien que estuviste tantos años con tu esposa, pero yo te tengo que condenar por lo que has hecho de mal. No, te voy a dejar de condenar por tantos años que tú has vivido. Un juez, cuando es justo e imparcial, hay que entender que de ninguna forma tiene por inocente al culpable y siempre se juzga y se condena por las cosas malas que se ha hecho, aunque sean pequeñas. Ahora bien, yo voy a dar la solución, no voy a hablar solamente del castigo de Dios, de la condenación de Dios, sino que en siguientes transmisiones voy a enseñar que lo más maravilloso, lo más perfecto, cuál ha sido la solución de Dios por cuanto su deseo es completamente que te puedas salvar y que puedas tener vida eterna. Ahora bien, hay que decir que delante de Dios nadie se puede salvar absolutamente, porque todos somos pecadores. Nadie ama a Dios por encima de todas las cosas, ni por encima de sí mismo. Y esto hay que reconocerlo. Nuestra tendencia no es amar a Dios, no es buscar a Dios, sino que somos egoístas por naturaleza. Pero es que tampoco, desgraciadamente, amamos al prójimo como a nosotros mismos. Normalmente suele ser yo primero, después yo y luego después yo.
Eso nos está condenando delante de Dios y por eso Dios en su juicio va a ser totalmente justo y totalmente perfecto. Y como dice Santiago, una vez más lo repito, cualquiera que haya guardado toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. No solamente Santiago, también lo dice Jesucristo en el Nuevo Testamento. Deja clarísimo que el castigo futuro será una realidad ineludible para todos aquellos que no hayan creído en él. Cuando habla con el pueblo de Israel, en Lucas capítulo 13, versículo 28 dice que será llanto, será crujir de dientes, será, será dolor, será arrepentimiento, será dolor muy grande, porque van a ver a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas en el reino de Dios. Y ellos se van a ver excluidos. Esto le va a pasar a todas las personas. Habrá un juicio final. Cristo, de igual forma que vino hace ya 2000 años, de igual forma que vino, volverá. Es la misma evidencia la que tenemos. Cristo estaba profetizado cientos de años antes, muchos siglos antes que iba a venir, y vino, y salvó, y vivió, y fue histórico, y se levantó la iglesia, y la iglesia tiene una fuerza y una fuerza completamente arrolladora, una fuerza irresistible. Pues de igual forma Cristo volverá, lo verá todo hombre, todo ojo lo verá, que vendrá sobre el cielo, todo el mundo lo verá, habrá una resurrección final y entonces todo aquel que no haya creído en Cristo será juzgado y será condenado eternamente al infierno por sus obras. Y de la misma forma que es histórico que Él vino a salvar al ser humano, será histórico ya también que un día viene, ahora está a la derecha del poder de Dios, ahora está manifestando su justicia, su poder, está también haciendo, levantando su iglesia, sacando todos aquellos que Él vino y que Él salvó para morir en la cruz, levantando su iglesia. Yo te digo para terminar, si tú no tienes la salvación, ahora es el momento para que Cristo pueda salvarte, para que no seas excluido de la gloria de Dios, para que, como Él dice en Apocalipsis 20:15, si no, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Te digo en el nombre de Dios, que tú creas completamente, que lo aceptes, que te entregues a Cristo, que no lo dudes más, que no sigas con ese pecado que está pendiente encima de tu cabeza para ese día final, para ese juicio final, que tú puedas decir que vas a estar inscrito en el libro de la vida para no ser lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15. Ven, que tú formes parte del libro de la vida y entonces puedas decir, soy salvo por Cristo, soy del libro de la vida, mi nombre está escrito en todo, entre todos aquellos que seremos salvos y vendremos a la ciudad celestial, a la Jerusalén que Él ha siempre ya, Él